Viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintió hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quien no tiene ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hoy viernes tenemos con toda la iglesia la oportunidad de reflexionar y contemplar la sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues que su sangre preciosa nos lave y nos purifique para que podamos vernos libres de todo mal y seamos una ofrenda agradable al Padre. Hoy el evangelista Mateo recoge una de las máximas más fundamentales en la vida del cristiano y por tanto algo que a nuestro Señor Jesucristo le interesaba que sus discípulos vivieran para ser congruentes con la práctica del amor y de la caridad. Pero también lo decía de manera especial por los escribas y fariseos que se quedaban en la celebración solemne de sus rituales, pero que descuidaban la práctica de la misericordia para con los hermanos. El Señor da respuesta a las críticas de esos grupos radicales religiosos que se interesaban más por el cumplimiento de sus leyes, dejando de lado el bien y la compasión a sus hermanos. Misericordia quiero y no sacrificios. Les manda para que aprendan esta regla, esta máxima, y la vivan para que no estén condenando a quien no tiene culpa y juzgando sin piedad. Los santos, en efecto, podemos decir que son aquellos que mejor vivieron la misericordia, que lucharon por hacer vida el Evangelio y encarnarlo en su persona. Ahora mismo celebramos a uno de los más grandes santos que se distinguiera por esta virtud. Es San Buenaventura, seguidor del carisma y espíritu de San Francisco de Asís, grande estudioso de la filosofía y teología y un fuerte convencido que para servir mejor a la Iglesia se debía preparar y estudiar las asignaturas eclesiásticas. Contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, junto con él grandes defensores de la fe católica con inteligencia, agudeza y paciencia en el periodo medieval. Como obispo y cardenal llegó a ser superior de la Orden de los Frailes Menores de San Francisco, quien debió enfrentar la división de la orden después de la muerte del pobrecillo de Asís. Y es que se había hecho algunas divisiones dentro de la orden, algunos hermanos que pugnaban por una pobreza absoluta, dejando de lado el estudio. Otros más ya no querían vivir pobres y otros más moderados como Buenaventura se inclinaban por vivir en los conventos y desde allí irradiar la fragancia del amor de Dios a todos los hermanos. Lo que se quería es que ya no se anduviese de vagos, limosneando por todas partes, sino más bien estudiar y predicar el Evangelio, sobre todo con el testimonio de vida. San Buenaventura, que enseñara tanto en la Universidad de París y después en su propia orden, contribuyó mucho en el Concilio Ecuménico de León, pugnando siempre por la unidad de la Iglesia. De este gran santo podemos aprender su empeño por construir la Iglesia siempre en unidad, o como nos dice el Papa hoy, en sinodalidad, caminando juntos en la misma dirección con prudencia y sabiduría. Sin duda que San Buenaventura, como todos los santos, han hecho de su vida un ideal para vivir la misericordia, contemplando a Cristo, pobre, en el enfermo y en el necesitado. Pues pidamos al Señor, que escuchó la voz del rey Ezequías en la primera lectura del profeta Isaías, y que le concedió por su fe y su súplica muchos años más de vida después de que iba a morir, que así también nos conceda que mientras estamos en este mundo, seamos capaces de encarnar la misericordia
en nuestras buenas obras y no nos contentemos con nuestros rezos y rituales que de nada nos servirían si no son acompañados de la práctica de la misericordia y de las obras de caridad con los hermanos. Pues que sea alabado Jesucristo nuestro Salvador y que a todos nos acompañe la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Hasta la próxima.